¿No? No. Bienvenidos a la casa de Dios. Doña Rosita, bienvenida. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Me alegro que el Señor la trajo con bien y que esté aquí, acompañándonos, apoyándonos a unos a los otros, ¿no? Y a la familia. Y espero que también el Señor la regrese con bien, que el Señor la siga acompañando y bendiciendo. Que sea bienvenida. Hoy día vamos a seguir con las cartas de Pablo. Y esto está basado en 1 Timoteo. Entonces esto es de 1 Timoteo. De 1 Timoteo vamos a seguir estudiando las cartas de Pablo. Y esta vez nos vamos a enfocar en las cartas pastorales. Y comenzamos con 1 Timoteo. Bueno, antes de comenzar la carta, sí quiero saber, debemos saber qué creen ustedes que debiera ser la característica de un pastor. De su parte, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Las pueden escribir ahí rapidito, si desean. Y después la vamos a identificar con lo que vamos a escuchar de la palabra, ¿no? Entonces, si estamos con un minuto ahí rapidito, ahí tomo unas noticas ahí. La señora Rubiela puede compartirla con usted y usted se la escribe o me avisa cuando tenga unas noticas ahí. ¿Cuál es dice que cuáles debieran de ser las características de un pastor? Y una de ellas, el Señor me habló esta mañana, me dijo que no deberíamos estar comiendo todo el tiempo. Pero mientras ustedes hacen eso, yo estaba pensando en don Ismael, las cosas con los cuentos que él salía, y verdad que me hacía reír, de una persona maravillosa, y estamos muy contentos por él y por su vida. Bueno, ¿alguien tiene una característica? ¿Una por ahí? Enseñar, el pastor debe enseñar, instruir, cuidar, motivar, alentar. ¿Y usted? Vivir lo que predica. Amén. Gracias. Bueno, primero, gracias por sus comentarios, y vamos a ver para si lo que ustedes hablaron se coincide con lo que está escrito en la palabra, ¿no? Pero primero vamos a estudiar quién fue Timoteo, ya que estudiamos quién era Pablo. Ahora sí nos toca conocer a Timoteo. Dice que Timoteo fue un discípulo de Pablo, un misionero fiel, un líder de la iglesia. O sea, el primer punto, era originario de Listra, que Listra hoy día se conoce como Turquía. Su madre se llamaba Eunice y era judía. Y su padre era griego, pero aquí en la historia, en la escritura no revelan mucho de él, no hay ninguna escritura de referencia a él. Su abuela se llamaba Loida, Loida. Timoteo creció en un hogar que amaba a Dios y su familia leía la Biblia y oraban juntos. Timoteo fue circuncisado por el Pablo para que fuera aceptado en los círculos judíos.
Timoteo acompañó a Pablo en sus viajes misioneros y Pablo se refería a él como su verdadero hijo, un hijo de la fe. Timoteo llegó a ser pastor de la iglesia de Efeso. En la segunda carta a Timoteo, Pablo aconseja a Timoteo de que no se avergüence de su testimonio. Debiera estar orgulloso de la persona porque es una persona que fue escogida por Pablo. Imagínate si nosotros nos avergonzamos porque somos cristianos. ¿Cómo podemos vivir así? Debemos ser contentos y alegres con las cosas que el Señor está haciendo con nosotros, ¿no? El nombre de Timoteo es de origen griego y significa aquel que siente amor o adoración a Dios. La caracterizaba ¿qué? Su fe auténtica, obediencia constante, nunca cambiaba, siempre estaba ahí constante. Servicio humilde, sana doctrina y convicción valiente. Tremendo, ¿no? Se lo repito, hermana. Aquel que siente amor o adoración a Dios. Ahora que ya conocemos un poco más de Timoteo, ahora vamos a entrar de lleno a estudiar las cartas pastorales. ¿Por qué se llaman cartas pastorales? Me están haciendo aquí una pregunta. Dice, porque son cartas dirigidas a personas específicas, las cuales han sido llamadas por el Señor. El Señor para el trabajo, es un trabajo pastoral. De estas cartas dan instrucciones de cómo debe ser y cómo se debe conducir un pastor. Y esa fue la pregunta que yo le hice más temprano y por ahí vamos a empezar. Pero también es importante que toda la congregación estudie las cartas pastorales. ¿Para qué? Para que sepan cómo debe ser el comportamiento de su pastor y no se dejen engañar. También nos está preparando a nosotros a la misma vez. Y esto fue una de las ideas por qué queríamos hacer estas cartas, porque nosotros somos, como dijo mi esposa, somos una congregación pequeña, empezamos desde cero y gracias a Dios que nos está dando este tiempo para cuando llegue, por la gracia de Dios, cuando empiece a llegar la gente, estamos preparados. No vamos a estar corriendo como locos por ahí buscando. Y por eso le damos gracias al Señor. Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo en el año 64 después de Cristo. Y los temas aquí de estas cartas principales los temas principales eran la remoción de las falsas doctrinas. Ese fue el número 1. La número 2 es preservación del culto público. Y el número 3, liderazgo apropiado en la iglesia. Dice que cuando Pablo regresó a Listra y en su segundo viaje misionero se encontró que Timoteo era miembro de la iglesia y muy estimado entre los líderes. Fue entonces cuando bajo la dirección del Espíritu Santo, Pablo añadió a Timoteo a su comitiva apostólica. Lo añadió. No, Timoteo dijo que yo quiero, no. Él lo escogió y le dio su ¿cómo se llama? Lo nombró, lo puso en la comitiva apostólica. Como iban a trabajar con los judíos, Pablo le recomienda a Timoteo que se circuncide. No porque fuera necesario, sino por respeto a no ofender a los judíos. Y también que Avista, la mamá era ¿cómo se llama? Era judía. No lo forzó, él lo hizo por respeto. El propósito de esta carta también era alentar a Timoteo en la difícil tarea de enfrentar a los errores doctrinales y prácticos en las iglesias de Efeso y darle instrucciones sobre las responsabilidades pastorales y las cualidades y deberes del liderazgo de la iglesia.
parece como si no fuera importante, pero estas cosas, estos detalles es muy importante en una iglesia para crecer, para ver que lo que viene es de la palabra. Son enseñanzas, como le digo, enseñanzas que están, la palabra que está escrita. La palabra clave de esta carta es piedad. Palabra griega que significa la virtud que resume a todos los demás. Los múltiples desafíos de Timoteo tendrían éxito solo a demostrar un carácter piadoso. Eso es muy importante. Esta carta contiene instrucciones sobre cómo enfrentar los problemas dentro de la iglesia. Y ustedes saben, nosotros lo hemos vivido desde el principio. Cómo combatir a los falsos maestros. Cómo organizar el culto de la iglesia. Y cómo tratar prudentemente con las distintas clases sociales en la iglesia. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, por todos ustedes, porque nosotros estamos trabajando, como dijo mi esposa, en equipo. No soy yo, no es Oscarina, somos todos nosotros que... Perdón. Esto también contiene la enseñanza de la fe apostólica y la afirmación de una vida ejemplar. Pablo había dejado a Timoteo en Efeso cuando se enteró que la falsa enseñanza había alterado ya la estabilidad de la iglesia allá en ese lugar. Por lo tanto, escribió esta carta no solo para guiar a Timoteo, sino para cumplimiento de sus responsabilidades como líder cristiano, sino como un manual para pastores a través de toda la historia de la iglesia. Perdone la bulla, pero una clara lección se destaca entre las instrucciones de Pablo, que son: número 1, un ministerio bien preparado, profundamente devoto y totalmente consagrado. ¿Qué significa preparado? Y ustedes saben lo que es preparado. Nosotros hacemos cada domingo, cada sábado que tenemos los estudios bíblicos, nos escribimos durante la semana, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que se va a hablar, y ahí es donde se organiza, porque no podemos llegar y decir, oye, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, ya tenemos que tener algo establecido para darle... Y aquí dice preparado, significa que tener la oportunidad de escuchar a Dios y permitir que Él nos use para dar vida a su palabra. Es un llamado a la acción. Y aquí dice que devoto significa alguien que se dedica con fervor, con amor, a la adoración, un culto o obras relacionadas con Dios. Cuando yo vengo para acá, yo vengo contento, yo vengo alegre, especialmente cuando me pongo a escuchar tengo un dolor en mi corazón, pero vengo a adorar a Dios, ¿no? Y que me consuele y que me levante. Consagrado significa que apartar o dedicar algo para el servicio de Dios. Deben mantenerse en contacto permanentemente con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia, como lo hacemos nosotros los sábados. Y Timoteo, en capítulo 2, el 1 Timoteo, capítulo 1, exhortó ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Nosotros tenemos un grupo de oración los martes y los jueves que el Señor nos ha permitido tener, y ellos han sido partícipes de esto. Y nos ha ayudado mucho. Y no solamente nosotros, a mucha gente del mundo, porque escuchan de todas partes del mundo. Entonces aquí dice oraciones y peticiones. También en 1 Timoteo, capítulo 2 al 8, dice, quiero pues que los hombres oren a todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda,
O sea que cuando nosotros vamos a orar tenemos que tener paz en nuestro corazón, porque si usted va con ira, ahí no va a haber ningún tipo de resultado. Aquí dice que la iglesia debe tener un pastor que nutra primero su propia alma en la palabra de la fe. Creo que eso lo mencionó el hermano. Y la buena que doctrina. Timoteo, en 1 Timoteo, capítulo 4 al 11. Estas cosas tienen que mandar y enseñar. Practicar la santidad en su propia conducta. Guiar a su congregación por ese mismo camino. Y esto es uno de los ejemplos que el hermano mencionó. Y creo que usted también lo mencionó. En 1 Timoteo es muy rara que se dé referencia al Espíritu Santo. Por su acción se pone de manifiesto desde que nació la iglesia de Efeso. Yo después lo voy a pasar esto, se lo voy a pasar así como he hecho con Doña Rivera para que ustedes vean, para que, como dicen, para que mediten en lo que yo le estoy explicando hoy día, porque es muy importante para todos nosotros, ¿no? En 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, otra vez, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Aquí vemos una clara petición solicitando que la ayuda del Espíritu Santo. En 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí vemos que todo pastor debe tener un llamado y ser ordenado para ejercer el rol del pastor. No es una profesión. Ayer escuché algo de que era una profesión y yo me quedé, digo, wow, esto es un llamado, esto no es... Y le damos gracias a Dios por eso, ¿no? Porque así debiera ser con las cosas de Dios. En 1 Timoteo capítulo 1 notamos que el apóstol Pablo se presenta como un apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, como un instrumento escogido, enfatizando de que es por llamado divino, no por proclamación propia o de los hombres. Es muy importante de que nosotros que tenemos un llamado divino y no somos escogidos por los hombres. Gracias a Dios. Pablo dirige a Timoteo a enfocarse a enseñar la sana doctrina, ya que la iglesia de Efeso se había alejado de ella, para que enfocarse en la ley judía y en los mitos, y estaban más relacionados con las especulaciones que con el claro plan de Dios. Se habían desviado. Apóstol Pablo advirtió a Timoteo de cuidarse de los falsos maestros, así como nos advierten a nosotros. Aquí da un ejemplo de Himeneo y Alejandro, ¿no? No pueden dar un ejemplo mejor que estos dos. Mantener la fe y buena doctrina. Primera de Timoteo, capítulo 2, notamos que Pablo le aconseja a Timoteo sobre la adoración cristiana. Comenzó con una instrucción respecto a la oración. Dice que en el Nuevo Testamento, y esto está en 1 Timoteo 2, capítulo 2, 1 al 7, dice que en el Nuevo Testamento hay 7 términos griegos para la palabra oración. Y 4 de ellas se usan en el versículo, capítulo 2 al 1, ¿cuáles son? Dice que se espera a que la congregación lo conteste, pero se lo voy a mencionar. Los términos son rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Ahí yo les di la respuesta, que estaba, que le iba a preguntar. Se lo repito, los términos son rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracia.
También da instrucción de los roles de los hombres y de las mujeres dentro de la iglesia. Y esto está en 1 de Timoteo, capítulo 2, del 8 al 15. Habla de que los hombres debieran orar levantando manos santas, la cual era una costumbre judía y también de los gentiles. Las manos eran levantadas a dirigirse al cielo con una postura que semejaba la rendición, de rendirnos. Las mujeres debieran de tener una conducta piadosa, la cual nace de una actitud consagrada ante la vida y el culto divino, vistiéndose con qué, con la modestia apropiada, destacando la belleza del interior, libre de vanidad y de expresiones mundanas. Pablo exhorta a las mujeres al discipulado y a mantener una conducta que no desacredite la iglesia. La prohibición en el versículo 2:12 se refiere a la autoridad que incumbe al maestro apostólico en la iglesia. No prohíbe a las mujeres educar, proclamar la verdad o exhortar. El hecho de que Adán haya sido formado primero establece una prioridad en la responsabilidad. Dios designó al hombre como cabeza de la familia y la esposa no debe usurpar la responsabilidad que le corresponde como tal. Al mismo tiempo, el hombre está allí encargado de asumir su papel, no como un tirano, sino como un siervo enviado por Dios y sujeto al Espíritu Santo. En 1 de Timoteo capítulo 3 notamos que Pablo le enfatiza a Timoteo el liderazgo de la iglesia y los diferentes roles y sus requisitos. Permiso. Aquí habla del obispo, raya, pastor, hombre llamado por Dios y ordenado que preside una congregación y se encarga de administrar sus asuntos espirituales y temporales. Aquí la clave es que es el llamado por Dios. No nos asignamos nosotros el título. El término obispo o pastor proviene de la palabra griega episcopos, que se compone de epi, que significa sobre encima de, y escopos, que significa ver o mirar, como un telescopio, ¿no? Requisito para ser obispo y pastor. Eso se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 7. El número 1, ser irreprochable, significa que no tiene defecto o falta que merezca reproche. Marido de una sola mujer, no ser mujeriego, ni dado al adulterio y fornicación. Ser sobrio, equilibrado, de mente clara y controlada, libre de excesos y de la influencia del pecado. Hermano, cuando yo estaba leyéndome esto, a mí me dio duro, porque nos tenemos que cuidar tanto, porque usted sabe cómo está la gente apenas usted ve que, ay, pero ese es pastor y mira, enseguida te tienen consigo, ya te están señalando, ya te están juzgando. También dice de no ser afecto a la bebida, no ser peleón, propenso a las riñas y peleas. Saber gobernar su propia casa, muy importante. Si no gobernamos la casa, no podemos gobernar aquí, donde estamos nosotros, ¿no? No ser recientemente, que no ser recientemente convertido. Que llegué hoy y ya quiero que me pongan a predicar, como muchos
como muchos lo desean, ¿no? Número 9, gozar de buena fama entre los creyentes. Aquí entonces ahora nos va a hablar del diácono, hombre llamado por Dios a través de la iglesia y después de un periodo de discernimiento, formación y preparación es ordenada por su obispo, pastor, para servir las necesidades del pueblo de Dios. La palabra diácono viene del griego diácono con una K, que significa servidor. Bienvenidos, todos ustedes son diáconos. Cualquier cosa que uno haga aquí, que recoja un papelito, como hace la hermana, se pone a barrer, o el hermano armando su asunto de Montevidia, nada más viniendo aquí le estamos sirviendo a Dios. ¿Ah? Sí, ya enseguida te ponen el... Gracias a Dios, pero dice que también ser honorable, ser sincero y no codicioso, de ganancias deshonestas. Codicioso, perdón. También deben de ser irreprensibles, maridos, otra vez lo recuerda, de una sola mujer y que gobierne bien a sus hijos. Eso nos lleva otra vez a su hogar, al hogar, ¿no? Deben de guardar la fe con una conciencia limpia. En 1 de Timoteo capítulo 4 notamos que Pablo retoma el tema que Timoteo había de estar consciente y afrontar las enseñanzas. Se lo vuelve a recordar. Esta era la naturaleza demoníaca y parecía ser aquí voy, Señor, ayúdame, hiperreligiosidad. 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 Gracias, Señor. Que enseñaba una falsa doctrina y prohibía el matrimonio, imagínense. Y lo que es las ingestas de varios alimentos, como me estaba hablando la hermana más temprano, porque estábamos hablando de la comida y eso, que hay gente que dejan de comer y no se dejan que le den sangre ni nada, cositas así, ¿no? Dice, pero Pablo sostuvo que Dios entregó estas cosas ¿para qué? Para disfrutarlas y utilizarlas para su gloria, para formar las medidas correctivas. Timoteo debía ser un líder piadoso, él debía guiar como un ministro y ser ejemplo de los creyentes en la palabra. Conducta, con una conducta buena, amor, espíritu, fe y pureza. Y en 1 Timoteo capítulo 5 notamos que Pablo se refirió al cuidado de los miembros de la iglesia. El hermano lo mencionó en uno de los ejemplos que él nos dio. Nosotros, si ustedes no los cuidamos y no estamos pendientes de ustedes, es como si usted no está pendiente del perrito o de ¿qué va a pasar? O de uno mismo, ¿no? También dice que Pablo se específicamente ofreció instrucciones para ayudar a las viudas en necesidad. Y esto está en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 3 al 16. También nos dio instrucciones sobre los ancianos, pero aquí habla de los ancianos que no son los viejos de la congregación, sino los que están en posición de liderazgo. Las críticas a los líderes deben ser rechazadas. Esto es muy importante porque nosotros hemos venido de varios lugares donde se están señalando y criticando uno en otro, pero no se dan cuenta de ellos mismos. Al menos que pudieran probar si estas cosas son ciertas. Pero eso se hace con el Señor, ¿no? La disciplina
formal debía ser ejercida con cuidado y precaución cuando es necesario. Estos líderes debían de ser examinados minuciosamente, sin ser escogidos y ordenados con demasiada prisa. Y lo hablé más temprano de que, ay, no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, como quiero servir y quiero. No, tienes que tomar tu tiempo. Te toma años. Esto no es así nada más. Por eso que dice la palabra de que tenemos que primero aprender la enseñanza correcta y comportarnos con qué, como hijos de Dios, comportarnos de buena fe. En 1 Timoteo capítulo 6 notamos que Pablo señala al trato entre los amos cristianos y los esclavos. La igualdad de todos en Cristo no cancela las diferencias en cuanto a función y lugar de la iglesia o la sociedad. Y eso se ve también en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 2. No hay ninguna diferencia. Todos somos iguales. Pablo en los versículos 9 y 10 habla del peligro al desenfreno deseo de ser ricos. El dinero puede convertirse en ¿qué? En unos dioses falsos, todo tipo de males o aquellos con afectos erróneos. Y algo muy importante que vemos en este capítulo 6 es que Pablo amonestando a Timoteo para que luche por la causa del evangelio contra todos los adversarios y alcance el premio de la vida eterna. Timoteo había sido partícipe de la vida eterna ya que había creído en el evangelio, pero Pablo lo animó a proclamar los beneficios del evangelio en mayor plenitud. Dice que Timoteo debía de pelear la buena batalla como soldado de Dios en su búsqueda de la sanidad o santidad. Es santidad, su persistencia en el servicio a la protección del evangelio. Para lograr esto, Timoteo, al igual que todos los creyentes, debía de enfocar su adoración en el glorioso Dios. Pero no es solamente él, sino todos. Tenemos que enfocarnos en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La carta concluye con una breve bendición. La gracia sea contigo. Y eso nos lo dice en 1 Timoteo, la palabra nos dice que 1 Timoteo 6, capítulo 6, del 11 al 21. Esta carta, al igual que las otras cartas escritas, escritas a un solo individuo. 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, Filemón, dice 2 y 3 de Juan, muestran la importancia de la que una persona puede ser y hacer para el reino de los de Dios. Aquí las personas mencionadas en estos libros fueron todos pecadores, como nosotros, redimidos que trabajan para el reino de Dios de una u otra manera. Todos se beneficiaron, de los consejos, de las palabras de aliento ofrecidas en las cartas que recibieron, y lo más importante es que esto aplica hoy día a cada uno de nosotros. En esta carta la salvación se concentra en Cristo. No hay otro. Pablo resumió su entendimiento al recordarle a Timoteo el ministerio de la piedad. Esta palabra para mí fue algo muy interesante. Así como todos nosotros estamos empezando, como dijo mi esposa, en esta obra que el Señor ha puesto en nosotros. Entonces ahí refleja muchas cosas que nos tenemos que cuidar, las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida. A pesar de todo lo que está pasando allá afuera, de todos los dolores que vamos a pasar, pero tenemos un Dios que nos cuida, que nos dijo un consolador, que gracias a Dios por eso. Pero verdad que estoy agradecido, primero con Él y con ustedes.
Yo estaba pensando que qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos estado aquí y esto pasa. Y me hubiera puesto mal. Pero Dios sabe lo que hace. Entonces, me alegro que compartimos este tiempo con ustedes. Aquí estamos para apoyarnos. Y esta carta para mí, personalmente, me ayudó bastante. Lo que debiera ser un pastor, yo le doy gracias a Dios, estoy en el proceso. Y vienen muchas cosas más que aprender, ¿no? Pero para prepararme para esto no fue fácil. Pero vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por el día de hoy, que nos trajo aquí con bien. Señor, te damos las gracias por cada uno aquí que están presentes, Señor. Y sabemos por aquellos, Señor, que no pudieron llegar porque están atendiendo sus asuntos de hoy día. Ha sido un fin de semana difícil, Señor, pero sabemos que tú estás aquí con nosotros, apoyándonos, dando ese alivio y para darnos esa fuerza, ese empujón hacia adelante, Señor, para seguir buscando cada día de ti más y más, escuchar tu palabra, tus alabanzas, alabarte cada día y agradecerte, date las gracias por lo que sea bien o sea malo, Señor. Estamos muy agradecidos, te doy las gracias por la palabra de hoy, te doy las gracias por mi esposa, por la familia Gallego, Ochoa, por la mamá de mi hermano William, Rosita, Señor, cuídala, sígala guiando, dale fortaleza y más que todo agradecido por este tiempo que nos ha regalado. En el nombre de Jesús, amén.